Permítanme hacerles un gesto, que seguramente lo conocen. ¿Saben lo que significa? Movimiento Cristiano Liberación. Está conmigo ya Carlos Payá. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Usted es miembro de este Movimiento Cristiano Liberación. ¿Por qué este gesto? Me parece muy bonito. Bueno, significa movimiento, la M, Cristiano Liberación. Es un símbolo que es de nuestro grupo, pero que la mayoría de la oposición cubana ya lo hace de una manera mimética, ¿no? Como en la época de Churchill se hacía la V la victoria, ¿no? Pues en Cuba la oposición ya ha adoptado y estamos muy contentos, ¿no? Pero significa eso, movimiento, liberación. Mañana se cumplen precisamente 2 años de la muerte de Osvaldo Payá, su hermano, y de, nunca me acuerdo de su nombre, de Harold Cepero. ¿Y van a hacer algún tipo de acto conmemorativo? Bueno, mañana aquí en Madrid, en la parroquia San Fermín de los Navarros, en Eduardo Dato 10, haremos una misa de acción de gracia por sus vidas. También en Miami será otra y en La Habana. Y para recordar sobre todo sus vidas, que es lo que nos alienta. Pero no solamente ustedes lo recuerdan, porque desde el mundo entero, con este símbolo que acabo de hacer yo aquí, se sienten ustedes apoyados por muchísima gente de todas partes del mundo. De todas partes, de hecho ahora mismo en internet, y se puede ver en nuestra web, que es osvaldopaya.org, gente de todas partes del mundo están haciendo una campaña que es hacer el símbolo y con 2 velas, ¿no? Y recordando a Osvaldo y a Harold, que mañana se cumplen este aniversario de esas muertes que no están aclaradas. Que no están aclaradas, sin duda, y realmente la pregunta que yo me hago es ¿qué puede pensar alguien como usted que simboliza esa resistencia y esa necesidad y ansia de libertad en Cuba? Porque en Cuba hay un régimen que es una dictadura, se pongan como se pongan algunos. ¿Qué piensa cuando hay gente en España que defiende a Castro, como por ejemplo Pablo Iglesias? Este fenómeno de Podemos, me gustaría que viera en qué términos se le puede llegar a defender aquí en España, donde sí gozamos afortunadamente de esa libertad que no tienen ustedes en Cuba. Revolución cubana. La revolución cubana lo marcó todo. Régimen disfrazado de democracia. Y así, la revolución cubana asumió la forma socialista en su antiimperialismo, convirtiéndose en un referente para todas las naciones oprimidas del mundo. E insistencia en la lucha armada. Y para una izquierda latinoamericana, consciente entonces de que la lucha armada era el instrumento político inevitable para la transformación social. Y elogios a Fidel Castro. Una comunidad integral y autónoma capaz de mover el destino del mundo. Esto escribía Gabriel García Márquez, nada menos que de Fidel Castro. Lo que está ocurriendo en América Latina, lo que va a seguir ocurriendo, es una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa. Un país donde la mayoría de la población es pobre, donde los hermanos Castro han evitado la desigualdad, acabando con las clases media y alta, que se autodenomina líder de la revolución. ¡Hasta la victoria siempre! Y que trata así desde hace más de 50 años a quienes piensan de forma distinta. Esto es una familia de gente humilde, un hombre que ha sufrido cárceles, tortura en las cárceles cubanas de Cuba. Es el día a día de la disidencia cubana procesada por ejercer el derecho a la libertad de expresión. Aquí no hay fuerza de poder, aquí realmente hay que respetar las leyes y ustedes son los primeros violadores de sus propias leyes, eso no es ley. Casos como la muerte de Osvaldo Payá, activista cubano fallecido hace 2 años en un sospechoso accidente de tráfico. Y en ese coche también viajaba el español Ángel Carromero. Solo queríamos eso, que se abriera una investigación. Teníamos las evidencias suficientes. Un accidente provocado, un impacto que nos sacó de la carretera y la posterior eliminación de 2 personas muy importantes de la disidencia y por tanto muy peligrosos para la dictadura comunista que impera en Cuba. En sus declaraciones, Pablo Iglesias omite la verdadera cara de un país ahogado por el populismo. ¿Qué le parece a Carlos Payá estas loas de esa dictadura comunista? Bueno, en la forma y en el fondo este señor me recuerda a aquel comisario político que tenía yo asignado en la universidad, que tenía que llevarme por el buen camino y no lo consiguió y por eso me expulsaron, ¿no? Me expulsé a la universidad a punto de terminar mi carrera, tuve que venir a España hace 26 años y prácticamente a repetirla. Pero parecen hechos, digamos, en serie. Es el mismo dogmatismo. Yo no entiendo cómo desde Europa se puede hablar así, con esa terminología. Este señor hace 15 días hice una carta abierta
La Razón, porque él, el año pasado, un artículo pretendidamente jocoso contra Ángel Carromero, mi amigo Ángel, él decía que el Movimiento Cristiano Liberación estaba emprendiendo una campaña contra Cuba, porque se estaba sumando a las teorías conspirativas y tal. Primero, no se puede confundir la tiranía con Cuba. Nosotros no hacemos ninguna campaña contra Cuba. Y en segundo lugar, lo que estamos buscando es la verdad, porque desde un principio, la primera información que nosotros tenemos, y si quiere luego, no sé qué tiempo tenéis, se puede entrar en algún detalle. Nosotros la primera información que nos llega de esta tragedia es un mensaje que dice: un coche nos ha dado por detrás. Ni siquiera sabíamos que Osvaldo iba ahí. Entonces, hace unos años también yo tuve un debate con Monedero, Juan Carlos Monedero, en la CNN, y fue cordial, porque él se quedaba sorprendido, incluso me dijo: usted parece hasta buena persona. Digo, bueno, pues, cosa que se agradece. Pero quedó una pregunta en el aire que no me contestó. ¿Cuál? ¿Es Cuba una dictadura, sí o no? Y no lo dijo. No lo dijo. Tampoco el otro día le contestó. No, en la Sexta. No lo pueden hacer, no lo pueden hacer. No lo pueden hacer. Y ya lo decía Osvaldo Payá, lo dijo cuando recibió el premio Sájarov en Estrasburgo en el año 2002. Las dictaduras no son ni de izquierda ni de derecha, solo son dictaduras. ¿Por qué tiene que haber unas condescendencias con alguna y con otras no? Es decir, siempre es el lenguaje que, repito, parece que estoy hablando con que estoy escuchando al comisario político que estoy en La Habana. O sea, el discurso es totalmente cerrado. Pero ha habido 1.200.000 personas que han seguido en esta España del siglo XXI, han seguido. Mire, yo vivo aquí hace muchos años, conozco, no soy parte de esta sociedad y puedo entender que la gente pues, haya querido votar. Estamos en un país libre, que la gente vote lo que tengan en cuenta, y no quiero ser tremendista, pero a lo mejor están votando a alguien que un día no les deja votar. Y que encarcela a la gente por pensar distinto. El problema es que, mire, usted puede tener sus ídolos, sus ideas. Quiero decir una cosa, en Cuba hay gente de izquierda en la cárcel, porque en Cuba lo que hay es un régimen totalitarismo. ¿Hombre? Hay gente que, no toda la oposición cubana, a la oposición cubana no se le puede encasillar. Es una oposición que está naciendo, que va creciendo en la diversidad, pero hay gente, concretamente socialdemócratas, de partidos que se declaran como tal, que han estado en prisión, porque el régimen no admite la más mínima divergencia ni disidencia en nadie. Los que hicieron la revolución con Fidel en la Sierra Maestra acabaron muchos de ellos o en la cárcel o fusilados. Inmediatamente. Y inmediatamente, en cuanto triunfó, algunos ni bajaron de la sierra. O sea, que es que hay que conocer la historia. Esto, la mayoría de los que están en la cárcel en Cuba son gente de izquierda. Lo primero fue la traición, la traición que hizo Fidel de la revolución. Pero, señor Payá, en cualquier caso, a Movimiento Cristiano Liberación o a la oposición cubana, alguien como Pablo Iglesias, es un tema menor. Lo que les preocupará será la postura que tiene la Unión Europea o los gobiernos españoles. Yo sí quería hacer una pregunta muy concreta sobre la situación en Cuba. Creo que se cumplen este mes 6 años de que Fidel Castro hiciera la transferencia del liderazgo. Creo que se cumplen ahora, o ayer, o mañana, bueno, en estos días. Heredero del régimen y que transfiriera a su hermano. Sí. Entonces, ¿se ha notado, eso ha tenido algún efecto práctico en la vida de la oposición, en los márgenes que hay? ¿Marca algo? En Cuba, de facto, lo que gobierna es una junta económico-militar que está trazando un camino que Osvaldo denominó y puso el dedo en la llaga, que se llama cambio-fraude, que es la sucesión dentro del régimen. Es decir, esta nomenclatura mafiosa, la misma que bajó de la Sierra Maestra, siguen con los mismos estilos de trabajo, que controla toda la sociedad, pero especialmente la seguridad del Estado y el ejército, pretende hacer un tránsito del comunismo salvaje al capitalismo salvaje, convirtiéndose ellos, los jerarcas, los generales, la familia... La casta castrista. Ellos son la casta en Cuba, ellos son los ricos. Hay un chiste en Cuba que le dice a alguien a otro, compañero, y dice, no, a mí no me llames compañero, los compañeros van en Mercedes. Entonces, allí ya se ha generado una casta, esa nomenclatura, que está pretendiendo esa sucesión, convirtiéndose ellos quizás al estilo ruso o al estilo chino, hay quien habla más al estilo vietnamita por la escala, ¿no? De pequeñas concesiones de libertades económicas
complicadas de explicar también, en la cual, por supuesto, los disidentes no tienen acceso, en la cual esos pequeños autónomos que aparecen no quieren saber nada de la disidencia porque le pueden afectar su pequeño negocio. Pero los grandes negocios están en manos ya reales como socios en las corporaciones militares que en el fondo pertenecen a las familias, 7 o 8 familias que controlan Cuba. Teresa. Yo solo había estado en los clubs. Hay un club cerca de La Habana que controlaban los militares y si podías hacer submarinismo, podías otro tipo. Los militares en Cuba siempre han sido eran los militares quienes controlaban los clubs. Superior. Ahora incluso les quieren quitar algunos privilegios. Sí, los militares. Pero siempre han estado por encima. Salvo que abrieran la boca y fueran fusilados, acusados de tráfico de drogas, etcétera, etcétera, como ocurrió hace unos años. O como está pasando ahora con De la Guardia, que no sabemos en qué situación está, pero está el tema de que se dice que él, que era escolta de Allende, que Allende no se suicidó. Los militares afectos. Que lo mataron los cubanos, es decir, que ahí ellos tienen sus propias rencillas internas. Y se puede desencadenar una lucha entre facciones. Bueno, yo en primer lugar decir públicamente que vuestra disidencia es de una dignidad impresionante y que, bueno, poder decirlo públicamente pues es reconoceros toda vuestra trayectoria, toda vuestra resistencia. Yo creo que eso... Es ejemplar. Sí, y que ese ejemplo debemos reconocerlo y que España, con relación a vosotros y Europa, ¿no? por lo que, bueno, por el sustrato cultural europeo que a veces olvidamos, pues os debe mucho en vuestra lucha por los derechos humanos, ¿no? Eso, yo creo que ese reconocimiento sí que es bueno, al menos yo quiero empezar haciendo eso. Y luego preguntarte, Carlos, claro, tú lo que estabas diciendo ahora puede explicar por qué Oswaldo era incómodo para el régimen castrista. Pero una pregunta concreta. ¿Qué hace falta para que haya de verdad una investigación seria sobre lo que sucedió? ¿Quién la impide? Si se puede saber quién la impide o a qué intereses sirven quienes la impiden. Nosotros venimos reclamando esa investigación casi desde el primer minuto. Evidentemente, aquí hay un presunto no, hay unos culpables que hay que buscar, que fueron los que provocaron esta tragedia, que ni siquiera aceptamos la posibilidad de accidente ni de accidente provocado. Eso fue un golpe técnico que dan los policías por detrás, sacaron a Oswaldo, lo ejecutaron y a Harold lo terminaron de matar en el hospital, por cierto, en medio de las burlas de un médico. Decía, si es un delincuente. Entonces, queremos una investigación que revise, en primer lugar, esas pruebas falsas que presentó el régimen, que ni siquiera se sostienen. En nuestra web se puede ver, y hace un momento salían las imágenes que ponía, se veía el coche con el golpe dado y el cintillo, el embellecedor intacto. Lo tenemos en la web y se llama una secuencia incoherente. El coche está contra el árbol, luego está sin parachoques, luego está en la carretera y mi hermano, es un chiste, no es momento de chiste, pero casi que decirlo, qué vago era el fotógrafo, que en vez de moverse él, movían el coche. Qué tremendo, ¿eh? Es que llega un momento, qué o sea, simple todo de ver, burdo, además. Burdo. Se hablan de hasta 5 vehículos siguiéndole. Nosotros sabíamos, pero mira, ahí se ve la foto, ¿no? Sí, se ve el cintillo intacto, ¿no? El arbolito ese famoso, el arbolito es que es una mata, como se dice en Cuba, o sea, entonces tiene que haber voluntad. Nosotros lo hemos pedido a las Naciones Unidas, nos han apoyado premios Nobel, nos está apoyando el Centro Robert Kennedy y tal, pero hay un elemento, además, repito, el objetivo es lo que ha hecho la tiranía cubana, que nadie se confunda, pero está la situación del gobierno español. El gobierno español ha dado por buena la versión cubana. ¿Por qué? Eso lo tienen que explicar. ¿Y esta semana no se ha indultado a Carromero? Vamos a ver. ¿Usted a qué lo atribuye, ese silencio estruendoso? Durante los primeros días el objetivo era traer a Ángel. Nosotros mantuvimos un prudente silencio porque lo importante era traer a Ángel. Ángel estaba en manos de los piratas somalíes, o en este caso de los piratas del Caribe.